¿cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos una vez más a la UNAM Responde, este espacio universitario donde día con día hablamos de la importancia de cuidar nuestra salud física a la par de nuestra salud mental y emocional, lo que resulta imprescindible para vivir y para llevar de mejor manera esta prolongada pandemia. Esta tarde estaremos hablando de lo que sucede en el ámbito laboral. Hay cifras que indican que más de la mitad de la población mexicana que trabaja en nuestro país pues puede sufrir estrés o de hecho sufre estrés laboral. ¿Cómo se han modificado estas cifras? ¿Cómo se ha modificado esta situación con esta crisis sanitaria? Pues hay dos grupos y por lo menos que debemos ir considerando. Uno es este que puede trabajar desde casa y se enfrenta a otras situaciones como la ansiedad, como el miedo, al mismo tiempo que hay otro sector de la población que debe seguir saliendo de casa para realizar sus actividades productivas y económicas, enfrentándose, por ejemplo, al riesgo de contraer el virus del SARS-CoV-2 y de contagiarse de la enfermedad de COVID-19. Esta tarde estaremos hablando de cómo viven los trabajadores mexicanos y cuál ha sido el impacto en ellos de esta pandemia. Como todos los días tenemos un programa muy variado que incluye reportajes, entrevistas, recomendaciones y por supuesto la historia de Flavio, que nos lleva a seguir conociendo la historia de los niños migrantes en el norte de nuestro país. Y comenzamos como todos los días con un panorama de lo que ocurre en México, donde la investigación y la ciencia tampoco se detiene. De acuerdo a un estudio realizado por el Instituto Politécnico Nacional, la COVID-19 podría ocasionar diabetes, esto porque uno de los órganos afectados es el páncreas, que al mismo tiempo es uno de los reguladores de azúcar. Vamos pues a escuchar las voces que nos presentan un panorama de lo que ocurre en nuestro país. En caso de duda, hay que promover la hospitalización temprana, particularmente para las personas de edad y de comorbilidades. Obviamente cada caso es distinto y las decisiones de los médicos son distintas, pero se busca siempre disminuir los decesos, la mortalidad, sobre todo a través de la hospitalización temprana de las personas que enferman gravemente. El seguro continúa atendiendo todas las solicitudes de información que hemos recibido en el contexto de la pandemia. También hay todo un esfuerzo por difundir y hacer públicos los procesos de adquisición y compras de insumos específicos para COVID, ya sean estos equipos de protección personal, material médico, medicamentos, equipos como ventiladores, monitores y demás que son necesarios y fueron necesarios adquirir durante la pandemia. Hemos marcado como tiempo ideal el que se acerquen o que busquen la atención en las primeras 48 horas. Y esto representa más o menos que 60%, prácticamente 70% de la población de manera general se está acercando en las primeras 48 horas, pero hay un 10 y casi un poco más de 10% que está tardando más de 6 días. Y eso son lo que es grave, porque son los que se asocian a una mayor mortalidad. La enorme mayoría de las personas hospitalizadas por COVID no están en una unidad de terapia intensiva o en su equivalente en las camas reconvertidas con ventilador, sino que están en las camas generales, la enorme mayoría, alrededor del 80%. ¿Y qué hacen los miembros del personal de salud para atender a esas personas que no tienen ventilación mecánica, que no están intubadas? Muchas cosas. Pero dos fundamentales son la suplementación de oxígeno sin intubación y la hidratación intravenosa. Al mismo tiempo que Pfizer anuncia la efectividad del desarrollo de su vacuna, que considera más de un 94% de efectividad, pues hay distintos países, principalmente en Europa, que siguen atendiendo o siguen implementando medidas restrictivas para evitar el número de contagios. Por ejemplo, en Austria se ha decretado que las personas únicamente puedan salir a realizar actividades esenciales, por ejemplo, el cuidado de otras personas o también para la compra de alimentos. Vamos enseguida a conocer cuál es la situación en distintos países del mundo con respecto al número de contagios y de decesos por COVID-19. Francia se convierte en el primer país de Europa en superar los 2 millones de casos de COVID-19. El país suma 2.087.183 contagios. Italia y España han registrado sus cifras diarias más altas de muertes por COVID-19 de la segunda ola,
informando 731 y 435 muertes respectivamente durante las últimas 24 horas. México supera las 99,000 muertes por COVID-19, sumando 165 decesos y 1,757 casos en las últimas 24 horas. El país registra 99,026 muertes y 1,011,153 contagios. Estados Unidos reportó 161,934 nuevas infecciones y 1,707 nuevas muertes. Más estados anuncian nuevas restricciones para frenar la propagación. La farmacéutica Pfizer informa que su vacuna contra el coronavirus tiene una eficacia del 95% y ha pasado sus controles de seguridad, de acuerdo con un análisis final del ensayo clínico fase 3. En Suiza, la Sociedad de Medicina Intensiva informa que sus 876 camas de cuidados intensivos están saturadas. Polonia registró 19,883 nuevos casos en las últimas 24 horas, su cifra más alta desde que inició la pandemia. Japón reporta aumento récord de infecciones diarias con 1,694 nuevos contagios. En Berlín, Alemania, se llevan a cabo manifestaciones en contra de las medidas restrictivas por coronavirus. Irán informó 13,421 nuevos casos diarios. El país anunció que se implementarán medidas más duras en 150 pueblos y ciudades a partir del sábado, que durarán 2 semanas. Con situaciones como estas no es difícil pensar que la ciencia se enfrenta día con día a nuevos desafíos, lo que pone a científicos y a investigadores con retos nuevos constantemente. Aquí, como todas las tardes, el doctor Carlos Rosales del Instituto de Investigaciones Biomédicas de nuestra universidad nos ayuda a resolver las dudas y los comentarios que ustedes nos hacen llegar a través de nuestras redes sociales y los números de WhatsApp que están apareciendo en nuestra pantalla. Esta tarde nos habla sobre el importante uso del cubrebocas. Gracias, Rosa. Muy buenas tardes. Tenemos nuevas preguntas de nuestro público. En el estado de Morelos y en el estado de Coahuila se anuncia que se impondrán multas a las personas que no usen mascarilla, o sea, el cubrebocas. ¿Es esto correcto? Muchas personas dicen que es malo usar la mascarilla porque no protege de los virus y además produce intoxicación por dióxido de carbono. Bueno, todos estos son malos entendidos. La mascarilla sí protege. Efectivamente, se ha demostrado ya en muchos estudios que una persona infectada emite muchos virus cuando estornuda o tose o habla fuerte. Si usa mascarilla, la cantidad de virus que se emiten es menor. Y la persona que recibe estos virus puede recibir una cantidad mucho menor de virus todavía si usa mascarilla. Por tanto, el que ambos, el que pueda transmitir el virus como el que pueda ser infectado, usen la mascarilla correctamente, sí ayuda a prevenir completamente la diseminación de este virus. Y en el caso de que se infecte a alguna persona, como la dosis de virus que se recibe es mucho menor, se podrá lograr que se obtenga una enfermedad, sí, pero con síntomas mucho menores. Por otro lado, el uso de la mascarilla no afecta en lo absoluto la salud. No hay intoxicación por dióxido de carbono, no hay ningún otro tipo de malestar. Entonces, usted puede usar su mascarilla correctamente en forma segura por horas. Por favor, cooperemos todos usando la mascarilla correctamente todo el tiempo. De esta forma, reduciremos mucho el número de casos de infecciones por coronavirus. Gracias. Regresamos con Rosa al estudio de TV UNAM. Ahí está la respuesta, usarlo siempre y correctamente es la indicación, la recomendación para que todos podamos contribuir a disminuir el riesgo de contagio y por contacto a COVID-19. Y bueno, hemos hablado aquí de los muchos impactos que ha tenido esta pandemia. Hoy estaremos conversando sobre lo que sucede en el ámbito laboral, cómo impacta en la productividad de los mexicanos. Estaremos pensando y hablando también en lo que sucede, por ejemplo, con respecto a la salud mental y emocional de todos esos trabajadores considerados
considerando pues también esas distintas realidades, aquellos que están pudiendo trabajar desde casa, pero también aquellos que tenemos que salir constantemente a realizar nuestras actividades productivas y económicas, y también considerando pues a todas esas personas que quizás se han quedado sin empleo y que tienen que buscar alternativas de supervivencia. Estaremos conversando esta tarde con nuestra invitada, la doctora Erika Villavicencio Ayuf, quien es investigadora y profesora en el área organizacional, salud ocupacional y también recursos humanos de nuestra universidad. ¿Cómo estás, Erika? Un gusto saludarte de nueva cuenta en este espacio universitario. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, y es un gusto para mí estar de nueva cuenta con ustedes. Un poquito para renovar lo que ha sucedido con estos meses. Hablamos, si no mal recuerdo, en el mes de mayo sobre cómo los mexicanos nos íbamos adaptando a estas nuevas alternativas de trabajo estando en casa, a estar muchas horas más en pantalla, cuáles son los sentimientos que podrían ocasionar. Desde que hablamos van 6 meses y desde que comenzó la pandemia pues ya son 8. ¿Qué ha pasado en estos meses o cuál es la situación hoy? ¿Ya nos adaptamos, ya nos aburrimos? ¿Qué está pasando en el ámbito laboral, Erika? Bueno, efectivamente, después de estos meses tenemos otros escenarios que hay que analizar y hay que reflexionar. Por un lado están aquellos trabajadores junto con sus organizaciones que han sufrido una adaptación y ahora se encuentran en una modalidad de trabajo. Puede ser que continúen en el teletrabajo o también llamado home office. Puede ser que tengan una modalidad mixta debido al avance que ha tenido el semáforo y las condiciones que han implementado las autoridades, o bien ya estén totalmente incorporados. Tenemos también otro grupo que vamos a hablar al respecto, que son aquellos que lamentablemente han perdido el trabajo y con ello una grave afectación tanto económica, por ende laboral, pero también una afectación personal. Y hay un tercer grupo que no ha podido adaptarse, y esto se debe en gran medida a las malas condiciones de trabajo en las que se desenvuelven sus funciones. Entonces tenemos como 3 grandes categorías que cada una trae por ende consecuencias significativas, no solamente en el ámbito, insisto, de las organizaciones y los resultados que puedan alcanzar, sino también en la afectación personal que esto conlleva. Exactamente, es muy complicado hablar de las distintas situaciones porque además pues hemos hablado y sabemos que en México pues hay condiciones muy distintas considerando la desigualdad que se vive en nuestro país, y por supuesto esto se ve de manera reflejada de manera muy clara en el ámbito laboral. Pero me gustaría empezar, digamos, con el lado amable, con cuál es lo positivo, qué es lo que hemos aprendido y qué es lo que nos puede servir durante todos estos meses que podemos implementar en nuestras vidas cotidianas. Efectivamente, creo que es momento de hablar de lo positivo y sacar aprendizajes para, llevar a cabo estas buenas prácticas. Dentro de lo positivo, tenemos que muchas organizaciones, si bien se vieron en la necesidad de hacer un simulacro de manera abrupta para migrar el trabajo a los hogares, insisto, la gran mayoría no tenía la práctica implementada del home office. Después de estos intentos, han logrado implementarla con buenos resultados. Los reportes que tenemos es que la mayoría de los trabajadores están cumpliendo con sus labores, los resultados se están consiguiendo, y en muchos escenarios lo que encontramos es que se multiplicaron los beneficios porque tanto las personas lograron resguardarse y por ende bajar los índices de contagio, pudieron también resolver otras situaciones al interior de sus hogares, como el cuidado de sus hijos, como hacer las actividades que sabemos también migraron a los hogares con estas medidas de sana distancia. Y estos espacios que generalmente se ocupaban para traslados, horas extras en la oficina, el tránsito que vivían, pues están siendo ocupados entonces en situaciones que permiten un mayor balance. Por citar algunos ejemplos, la gente se incorporó a alguna actividad física, la cual realizan ya sea por conocimiento previo, por el espacio que tienen en sus hogares, o bien a través de alguna plataforma digital, porque también esta área se modernizó. Aprendieron algunas cosas. Hemos encontrado que prácticamente 8 de cada 10 personas que nosotros hemos encuestado alrededor del país
dice que toma más cursos en línea, no solamente relativos a su profesión, sino de muchos ámbitos. Hay un 35% que reporta logró hacer algún pendiente que tenía, ya sea leer un libro, aprender a cocinar, tener plantas en sus hogares, o sea, estas actividades que vienen a complementar el tan anhelado balance de vida y trabajo que en la situación, en la normalidad anterior, por falta de tiempo principalmente y por estos, insisto, traslados que en una ciudad como la que vivimos resulta caótico, pues se están invirtiendo en situaciones que traen un beneficio y sobre todo que va minorando el efecto del estrés, de la ansiedad que estamos expuestos todos ante esta pandemia. Exactamente, son muchos los factores, pero acabas de mencionar una palabra que es clave y es el tiempo, que ahora podemos aprovechar de muchas maneras. Vamos a hablar más adelante de este estudio que nos platicas, pero antes de esto, pues si ya hablamos de la parte positiva, ¿qué te parece si nos hablas un poquito de las desventajas que nos ha traído esta pandemia en el ámbito del trabajo? Hablando entonces ahora de las desventajas, vale la pena invitarnos todos a una reflexión porque pareciera que las medidas de autocontrol son las que nos están favoreciendo caer en situaciones que nos afectan la salud. Y por mencionar algunas, encontramos que el 70% prácticamente está teniendo una sobrecarga de trabajo. Esto quiere decir que las personas están conectadas, atendiendo los pendientes de su labor, todo el tiempo, incluyendo las noches, incluyendo los fines de semana, y hay una especie de, déjenme llamarle obligación, el hecho de que si yo recibo una notificación por cualquiera de los medios digitales, la conteste, y eso hace que haya un espejismo en que estoy siendo más productiva. Sin embargo, esta situación está trayendo consigo un alto nivel de fatiga, de desgaste ocupacional y que a mediano y largo plazo pues vamos a tener la repercusión no solamente en el desempeño, en el que pueda yo cometer más errores, distracciones en mi función por justo este desgaste que ya poseo, sino también las relaciones laborales entre mi jefe, entre los compañeros e inclusive con los clientes también puede afectarse. Vamos a ir teniendo gente cada vez más cansada, menos repuesta de la actividad y no hay que dejar de mencionar todo el impacto que trae esta conexión de estar expuesto a las pantallas, de que se afectan otras áreas como el sueño, en fin. Hay que poner en la mesa este derecho a la desconexión, que hoy por hoy resulta uno de los factores importantes a analizar y hacer un llamado a las autoridades y a las organizaciones, justo para no caer en un tecnoestrés o en alguna otra afectación por esta sobreexposición y también este sentido de inmediatez que resulta con la tecnología. En estos últimos segundos has tocado distintos conceptos que me gustaría abordar un poquito más a detalle. Uno de ellos es precisamente esto de la aparente disponibilidad, eso de estar todo el tiempo y de estar resolviendo y de estar actuando, lejos de ahorrarnos, digamos, como esta parte del trabajo, porque digo, ya terminé y ahora me paso a hacer las otras actividades, nos impide hacer cosas que debemos hacer en casa, que es respetar los hábitos de sueño, los hábitos de alimentación, la interacción con la familia y además nos acerca a nuevas adicciones como la que acabas de decir, a las pantallas. ¿Qué decir primero sobre lo que sucede, por ejemplo, en el ámbito familiar, Erika? Bueno, en el ámbito familiar, recordemos que cada quien tiene su rol y justo la gran mayoría de las personas estamos obedeciendo este rol a través de alguna pantalla. La relación per se ha cambiado, cambiaron los hábitos y con ello van a cambiar las interrelaciones. Si resulta que en ese mismo espacio estamos tomando las clases, estamos atendiendo las juntas, pero también estamos conviviendo todo el día,
todas las semanas, se hace necesario tomar descansos entre los mismos integrantes de la familia, que pudiéramos tener un espacio en donde estuviéramos solo, incluyendo los niños con sus juguetes, con sus dibujos, para que se relaje un poco este exceso de estar viéndonos y tratándonos. Esto obedece a que antes de la pandemia, pues prácticamente en el día nos veíamos y muchos regresamos hasta en la noche al cumplir nuestras actividades, y el tiempo que estábamos con los familiares era poco. 2, también entender que cada uno de nosotros somos diferentes y vamos a asimilar la pandemia y la crisis que conlleva de forma diferente. Habrán algunos que estén más a gusto el estar en sus casas, habrá otros que ya les haya impactado el no tener contacto con los amigos, con otras personas. En fin, cada uno va a tener un impacto distinto. En la medida que haya espacios en donde la familia pueda compartir, hablar del tema, y como vemos, pues hay diferentes etapas que ya hemos vivido de la misma pandemia. Lamentablemente todavía faltan algunos meses más. Las personas tienen que ir sacando estas situaciones, poniéndolos en la mesa, y los adultos buscar algunas alternativas para que el impacto en los menores de edad sea menos. 2, también tratar de buscar una interacción, así como les digo, de repente cada quien su espacio, pero de repente también algo que los lleve a convivir fuera de las labores implementadas. Y en estos espacios se recomienda mucho estar lejos de la tecnología, involucrar a los niños en actividades del hogar, pero hacerlo de una manera amigable, jugar con ellos, en fin, replicar estas conductas que ya mencionaste de autocuidado y de balance en la alimentación, en el ejercicio, en el descanso, para que logremos seguir en estas semanas que nos depara. Estar muy alertas si alguno de los familiares, insisto, ya tiene alguna repercusión, y canalizarlos. Sabemos que la UNAM tiene un servicio telefónico y también en su portal donde les dan atención gratuita y detecta si la persona ya tiene un impacto psicológico. Creo que es un mecanismo que se tiene que dar mayor difusión y acudir si es necesario. Exactamente, hay alternativas, y nuestra universidad lo tiene desde la Facultad de Psicología, también desde la Facultad de Medicina, porque parece un poquito complicado lograr un equilibrio entre las responsabilidades y la recreación, pero también hay muchas alternativas en esta área. Erika, antes de irnos a la pausa, mencionaste el término de tecnoestrés. Es un término nuevo. ¿A qué se refiere exactamente y cómo se está viviendo en estos meses de pandemia? Si este término resulta novedoso para la mayoría, sí, como tal, es una variable que tiene poco de estudiarse, y esto se debe al auge tecnológico y a todo este avance, pero en momentos como la pandemia, que gracias a la tecnología hemos podido seguir funcionando como sociedad, hay muchísimos ámbitos que hemos utilizado, ya sea para hacer las compras, para, insisto, trabajar, para la escuela, entretenimiento y comunicación con los familiares, sobre todo muchos integrantes de la familia de adultos mayores, pues posiblemente fueron sus primeras experiencias al comunicarse con los suyos en esta situación. Ahora bien, esta alta exposición y esta alta dependencia de la tecnología, si no la implementamos de manera adecuada, nos puede también producir estrés. Y este estrés, a través de los dispositivos, pues se le denomina tecnoestrés, que trae una serie de reacciones cuando hay un abuso, cuando no se logra el equilibrio, cuando lo hago de una manera poco consciente, responsable. Consciente, exacto. Diste con el punto clave, de una forma responsable, porque efectivamente no hay que satanizar las tecnologías, hay que darle su lugar y aprovecharla para obtener los resultados, pero si ya caigo en un exceso y eso me va a producir una afectación, entiendas, estrés, ansiedad. Si no tengo el dispositivo, empiezo a entrar en crisis, si se está bajando la pila, si no tengo conexión a internet
o de plano dejo de hacer otras cosas básicas de mi vida por estar utilizando, entonces ya estamos entrando en un problema. Exactamente, parece un poco complicado porque efectivamente en este momento las pantallas nos dan la posibilidad de realizar o seguirnos realizando como individuos, como empleados, también como en cuestiones académicas, entonces debemos buscar el equilibrio y buscar un autocontrol. Erika, es momento de hacer nuestra primera pausa aquí en la UNAM Responde. Regresaremos para seguir hablando de todos esos factores como la productividad, la salud mental, la salud emocional y este estudio además del que nos platicabas hace unos minutos. Y también regresaremos para conocer nuestras recomendaciones culturales, humor y mucho más después de la pausa aquí en la UNAM Responde. Ya estamos de regreso y comenzamos este segundo bloque de la UNAM Responde con nuestras recomendaciones culturales y les invito a que en verdad tomen nota porque algunas de estas actividades difícilmente podrían llevarse a cabo de manera presencial, así es que no hay que perdérnoslas. En algún momento las personas necesitamos creer en algo para hacer nuestra realidad más llevadera y en momentos complejos como los que el mundo atraviesa este 2020, las situaciones nos hacen querer abstraer la mente para encontrarnos en otras realidades más amenas, haciendo uso de lo mágico y lo milagroso de la vida y la muerte. En el 7º Seminario Internacional de Fomento a la Lectura se habla sobre ritos, creencias y predicciones, lectura y superstición, para analizar el vínculo que existe entre la lectura y algunas prácticas y creencias que puedan infundir esperanza en momentos de miedo. Constantemente la creatividad femenina se ve limitada por las múltiples tareas domésticas que se han establecido para este género. En el encuentro literario De Lago a Lago, 4 autoras de México y 4 de Alemania exploran cuáles serían las condiciones ideales y lo que se necesita para que las mujeres logren su libertad e independencia intelectual, partiendo del ensayo Un cuarto propio de Virginia Woolf, trasladado al aquí y a la ahora. Del 17 al 22 de noviembre se lleva a cabo la 8ª edición de la Fiesta de las Ciencias y las Humanidades, teniendo como tema principal el futuro de la sostenibilidad después del COVID-19. Cada día se llevan a cabo diversas actividades como conferencias, talleres y conversatorios en donde se abordan temas de interés como fake news, racismo, la mujer en la ciencia, salud emocional, crónicas de la pandemia, la nueva realidad, sexualidad virtual y ciencia desde casa, por mencionar solo algunos de los contenidos. Todos los detalles en el sitio oficial de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia. Aprovechemos y disfrutemos todas y cada una de estas alternativas que en verdad valen la pena. Y vamos ahora a conocer la segunda parte de nuestro reportaje que nos presentan los reporteros de En Trending, donde el tema es violencia contra periodistas en México. Hay una idea de que matando al mensajero, que en este caso somos los periodistas, tú podrías impedir que algún tipo de información llegara a la sociedad. Nuestra tarea es informar a la sociedad, es revelar aquello que quienes están actuando a veces en contra de ella o al margen de ella, pues no quieren que se sepa. Y quienes lo hacen son los que intentarían impedir que el mensaje llegue a la sociedad. Las principales agresiones provienen de aquellos a quienes no conviene que la verdad salga a la luz, y se trata de funcionarios públicos. Las estadísticas indican que los mayores agresores de periodistas surgen de adentro del Estado. Son funcionarios públicos, son policías, son militares, son diputados, son gobernadores, o en el caso del presidente anterior, no de de Peña Nieto, es el propio presidente el que está detrás de agresiones contra los periodistas. Entonces, es una multiplicidad de cosas. El narco, que es un fenómeno también muy mitificado, el narco es el crimen, es el sospechoso usual, es el criminal conocido. La gente más interesada en impedir
que los periodistas hagamos nuestro trabajo, son los criminales no conocidos. La gente que anda normalmente en eventos sociales, que es bien recibida en todos lados, que pueden ser de empresarios, pueden ser políticos, es gente supuestamente decente que tiene actividades criminales, que no quiere que se conozcan y que sabe que un periodista es el que lo va a exhibir y va a acabar con su reputación. Otro de los factores que señalan las organizaciones civiles como propuesta cívica o artículo 19 es la separación entre sociedad y periodistas, donde el imaginario retrata a la prensa como enemigo. O sea, hay esta prensa corrupta, esta prensa traidora al compromiso del periodismo con la sociedad, que es la que nos ha generado esta división con la gente, pero también están muchos periodistas, sobre todo periodistas independientes, periodistas que están trabajando en medios pequeños, en medios no industriales, no en los medios que tienen todos los recursos, sino que trabajando desde abajo, estamos intentando servir a la sociedad. Y gracias a eso, por cierto, la sociedad pudo tener la información que le permitió entender qué clase de gobierno teníamos con Peña Nieto. Fue gracias a los periodistas que se supo que Peña Nieto y su mujer tenían una casa blanca costosísima, pagada por un contratista del gobierno, que en Tlatlaya o en Apatzingán lo que se presentaron como combates en realidad fueron masacres, que en Ayotzinapa el gobierno anterior intentó engañar a la gente, hacer una enorme falsificación de una investigación, que hubo una estafa maestra mediante la cual gente de Peña Nieto estaba robándose millones y millones de pesos utilizando universidades. Fue el periodismo independiente el que descubrió todo esto y lo llevó al conocimiento de la gente. Entonces, por eso mismo es muy importante que la sociedad conozca al periodismo independiente y lo proteja. La libertad de expresión padece una falta de garantías, como señaló Javier Valdés, asesinado por su labor periodística. El gran pecado, el imperdonable delito, es escribir sobre dolorosos acontecimientos que sacuden el país. El gran error, vivir en México y ser periodista. Palabras y hechos por demás sensibles, conociendo la situación en la que nos encontramos. Y bueno, es momento de cambiar de tema. Vamos a ver qué tienen que decirnos Dani Quino y los chicos de No Memes sobre drones. Un mundo paralelo está en evolución ahora mismo que tú miras, la UNAM responde. Y no está en otra galaxia, sino mucho más cerca de lo que crees. Para enterarte de lo que ya acontece en el cibermundo, ve esta cápsula que tenemos para ti de parte de No Memes. Desde hace 2 años, en México, se respiran nuevos aires políticos. Ya todos conocemos que en el 2018 se dio la llegada de un nuevo gobierno que, digamos, está haciendo las cosas de manera peculiar. Ahora, la creación de una nueva dependencia llamada Instituto para devolverle al pueblo lo robado. Pero bueno, ustedes dirán, yo no veo No Memes para que me hablen de políticos. ¿Qué tiene que ver esto con tecnología? ¿Qué tiene que ver esto con memes? Quiero mis memes. Pero ahí les van las buenas noticias. Esta institución está llevando a cabo subastas en donde ponen a la venta productos muy diversos que van desde automóviles de lujo hasta drones y videojuegos. Escucharon bien, drones y videojuegos. Todos estos productos decomisados que le pertenecieron a algún funcionario público corrupto. Y es que el pasado 30 de agosto se realizó la 6ª subasta en donde se contó con 526 mini drones de hasta 89 pesos y con 557 consolas de videojuegos. Mini arcade, que básicamente son las maquinitas donde jugabas cuando ibas por las tortillas, pero en chiquito. Contrario a lo que se podría pensar, a estos productos les fue muy bien. Así que ya sabes, estén atentos a la próxima subasta. Pueden conseguir productos tecnológicos exclusivos, o mínimo entretenerse, mientras otros hacen justicia quedándose algo que le pertenecía a algún corrupto. Es momento de hacer otra pausa aquí en la UNAM Responde. Tenemos mucho de qué platicar. Nos vemos aquí después de la pausa.
Ya estamos de regreso en la UNAM Responde y como todos los miércoles vamos a ver qué tiene que decirnos Sandra Lorenzano sobre la equidad de género en nuestra universidad. Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a Ser Universitarias, una colaboración que realizamos de manera conjunta la Coordinación para la Igualdad de Género y TV UNAM. Yo soy Sandra Lorenzano y a nombre de nuestra coordinadora, la doctora Tamara Martínez Ruiz, les doy la bienvenida. Y fíjense que el lunes pasado, 16 de noviembre, conmemoramos un aniversario más de un hecho histórico para la lucha en contra de la violencia hacia las mujeres. Me refiero a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos llamada Campo Algodonero. Una sentencia que toma como base el crimen contra 8 jovencitas que fueron encontradas en ese lugar, cuyos cuerpos fueron encontrados en ese lugar conocido como Campo Algodonero. ¿Por qué es tan importante esta sentencia? Porque es la primera en la historia que la Corte Interamericana da con perspectiva de género. Y con horror tenemos que decir que esa sentencia tomó como base los feminicidios de nuestro país. Este hecho nos dio pie para crear un podcast justamente llamado Campo Algodonero, con el cual inauguramos nuestro nuevo canal radiofónico llamado Violeta y Oro, un canal que está en línea en nuestra página web coordinaciongénero.unam.mx y les invitamos a escuchar este programa y a seguir las novedades que tengamos en Violeta y Oro. Muchísimas gracias, buena semana, muchas gracias Rosa, muchas gracias a TV UNAM por este espacio. Hasta luego. Gracias, Sandra. Nos vemos aquí la próxima semana para conocer más de estas actividades que se organizan desde nuestra universidad con el tema de equidad de género. Y bueno, retomamos nuestra conversación con la doctora Erika Villavicencio Ayub, quien es académica de la Facultad de Psicología, también doctora en salud ocupacional. Y bueno, estamos hablando del impacto que tiene esta pandemia, ya este largo confinamiento o esta larga crisis sanitaria en el ámbito laboral. Y nos hablabas al inicio de la entrevista, Erika, de un estudio que realizaron. ¿Por qué no nos platicas cuál es el objetivo, a quién estuvo aplicado, quiénes participaron y en qué áreas de nuestro país? Sobre este estudio, tenemos una aplicación alrededor de la República Mexicana. Superamos los 8,000 casos, pero les voy a hablar ahorita de un primer corte de información de 5,500 personas. Estas personas son mayores de edad que se encuentran trabajando actualmente en diferentes organizaciones, tanto públicas como privadas, y las invitamos a participar, les dimos el consentimiento informado y anonimato de los datos. Y bueno, ¿cuál era el objetivo? Primero, entender el impacto que está teniendo en el ámbito organizacional, que es de la línea de investigación que yo me dedico, y analizar estas conductas que se están haciendo tanto por las organizaciones como por los mismos trabajadores para entender por dónde está el camino que nos lleve a obtener las mejores prácticas para minimizar los efectos negativos en el ámbito laboral. Ahondamos en diferentes áreas, tanto del área organizacional, habían dimensiones que medían cómo estaban desempeñando este home office, el impacto que estaba teniendo el liderazgo, el apoyo organizacional que estaban recibiendo y qué tan efectivo podía ser la comunicación organizacional, la sobrecarga laboral, entre otros factores, repito, las condiciones del trabajo. También evaluamos características propias de la persona y cómo estaban repercutiendo. Entre ellas las afectaciones económicas, aquellas afectaciones emocionales, que es una de las categorías más relevantes por el alto índice de casos que estamos encontrando, temas de miedo, de preocupación, como también otra dimensión curiosa fue las conductas relacionadas a las compras, cómo esto también está cambiando,
tanto para bien como para mal. El impacto de las medidas de confinamiento, la soledad o el aislamiento, en fin, estas dos grandes áreas. Dentro de los resultados más relevantes que encontramos, les voy a platicar algunos, es que efectivamente alrededor de un 63% de la población manifiesta afectación por estar aislado. Ya hay una necesidad imperiosa de tener contacto con las demás personas, tanto familiares, compañeros de trabajo, como el interactuar en general. El 35% manifestó que estaba muy afectado por no salir a la calle y este aislamiento lo está llevando a desarrollar algunos trastornos. En cuanto a la relación familiar, justo de lo que hablábamos en el corte anterior, teníamos dos escenarios. El 88% manifiesta que vio beneficiada la relación con su familia debido a esta nueva normalidad y a la convivencia que resultó, pero también el 21% manifestó que ya tenía conflictos familiares importantes dada la cuarentena. En el ámbito económico, por ejemplo, encontramos una afectación mayor y esto es más que lógico si analizamos el número tan creciente de pérdidas de empleos, de organizaciones que han tenido que cerrar, pero también a corte personal la gente sí se ha visto afectada, ya sea porque algún familiar se quedó sin empleo y por ende sin ingreso, porque hubo una reducción en el salario, en ocasiones hasta del 50%, o bien porque ha tenido que adquirir alguna serie de cosas que han impactado en su bolsillo. Esto, si le agregamos que los productos de la canasta básica también han ido incrementando su costo. Prácticamente el 90% de los encuestados manifiestan tener mucha preocupación de que los gastos familiares rebasen los ingresos familiares. Creo que es un tema que debemos de analizar, y ya les decía yo que el comportamiento relativo a las compras, el tener la disponibilidad de comprarlo a través de estos dispositivos con tan solo un clic, nos pone en un contexto delicado, porque pudiéramos estar en una situación que agrave la economía familiar si seguimos adquiriendo productos de esta manera. Creo que hay que mandar un mensaje de alerta al interior de nuestros hogares. No obstante, si hablamos de otros factores como el miedo, como estas situaciones que preocupan, la gran mayoría de la gente se siente con mucha preocupación de no estar informado, y eso lo ha llevado a hacer un consumo excesivo de noticias, de redes sociales. Entonces, prácticamente si no está trabajando, está conectado revisando noticias, y muchas de ellas encontramos que corresponden a la categoría de fake news, ¿no? Estas noticias que, si bien no son de fuentes serias y formales, sí les propicia que incremente la incertidumbre, el miedo o la sensación de preocupación. En el ámbito de los hábitos, la persona ya manifiesta en 6 de cada 10 encuestados que ha afectado sus ciclos de sueño. Muchos se llevan los dispositivos a la cama y pasan hasta altas horas de la noche contestando, interactuando a través de esta tecnología, lo cual pues obviamente no solamente va a reducir las horas de descanso, sino que también va a afectar otros aspectos. El 82% ha incrementado el uso de redes sociales, y esto nos lleva a diferentes trastornos, como lo platicábamos, por mencionar algunos, a la tecnoadicción. Otro aspecto que también hay que resaltar es que ya encontramos incremento en el abuso de sustancias. El 12% consume más alcohol de lo que consumía antes de la pandemia, y el 6.5% manifiesta que ha adquirido alguna adicción, ya sea al tabaco, drogas o cualquier otra sustancia.
Estos son algunos de los resultados que hemos encontrado hasta ahorita. Pues algunos que nos habla de las complicadas situaciones que se están viviendo al interior de las familias, aunque puedes tener, por supuesto, efectos positivos, como también ya los comentamos al inicio de este programa. Llevamos 7, 8 meses en una situación a la que no estábamos habituados. Lo que debemos hacer es empezar ahora a entender la situación en la que estamos y prevenir de la mejor manera lo que está por venir durante las próximas semanas. Y me gustaría que siguiéramos hablando, Erika, de cuáles son las alternativas, cuáles son los retos que tenemos hoy, considerando, tenemos aquí justamente pequeños trabajando que están ahí a nuestro alrededor, Erika, no te preocupes, pero justamente considerando todas estas alternativas y todas estas situaciones, ¿cuáles podrían ser algunos de los consejos, alternativas con respecto, por ejemplo, al descanso, a la organización, a la necesidad del tiempo libre? Tenemos aquí un pequeñito que está llorando y seguramente eso dificulta nuestra comunicación con Erika, cosas que pasan mientras estamos trabajando en casa, pero es importante conocer y entender que todas estas realidades son parte de nuestra vida cotidiana, son parte de nuestras realidades ahora que estamos precisamente trabajando desde casa, quienes lo hacemos ahora a distancia. Es importantísimo que todos y cada uno de nosotros logremos o intentemos tener primero esta conciencia para lograr tener un control de las situaciones que estamos viviendo. Al principio nos parecía, por ejemplo, de esta pandemia muy complicado pensar en que pudiéramos estar 1 o 2 o 3 meses encerrados, pues ya han pasado más de estos meses. Se puede hacer siempre y cuando estemos muy conscientes y que podamos tener o lograr un equilibrio entre la salud física, mental y emocional. Vamos a ver si un poquito más adelante podemos reconectarnos con Erika nuevamente para que nos ayude con estos consejos finales sobre el tema del impacto en el ámbito laboral. Mientras tanto, vamos a conocer la segunda parte de la historia que nos presentó Flavio Florencio, quien estuvo en una aldea infantil donde niños migrantes continúan sus estudios a distancia. Vamos a ver este segundo reportaje. ¿Ustedes manejan como aldea el tema de la información que le dan a los niños con respecto al retorno de las clases? Ok, la información que manejamos nosotros hacia los niños respecto al retorno de las clases es la misma información que tenemos, o sea, que es incierta, ¿sí? O sea, no tenemos ni les decimos que pronto estarán reanudándose las clases de manera presencial, que prácticamente es eso, como tampoco decimos que hace falta muchísimo tiempo, ¿no? Simplemente que se desconoce que actualmente por la situación de salud estas son las condiciones en las que se está llevando y es como la forma en la que se vio que era posible hacerlo de manera que no se perdiera, ¿no? esa consecutividad, que mantuvieran el acceso a ese derecho, pero no manejamos un tiempo porque, bueno, no lo hay, ¿no? O sea, finalmente sería irresponsable decirles dentro de un mes o dentro de un año, ¿no? Entonces, sí es como vamos viendo, ¿no? Vamos actualizando a lo que de manera oficial también se vaya determinando. En concreto con el coronavirus y la pandemia, tu equipo percibe que esto mejoró la relación entre niños y padres? Bueno, realmente el contexto migratorio es muy específico, o sea, no es igual una familia que se encuentra en su ciudad con su rutina acostumbrada a que los niños efectivamente están en casa con los papás y, por ejemplo, empiezan las clases y están allí a cargo el papá, la mamá, no sé, es distinto a la población que se encuentra migrando,
¿Por qué? Porque hay población que ya tiene 1 año que salió de su casa o más y que incluso pudiera ser que ni siquiera ha tenido acceso a la educación, por ejemplo, independientemente de la pandemia, y que se ha encontrado en lugares, en albergues o incluso en situación de calle. Entonces, la pandemia es un elemento más, pero que realmente no se puede aplicar como a la población que se encuentra en su lugar de origen, ¿no? O sea, entonces estás diciendo que en cierta manera los benefició. O sea, hablas de que hay niños de que ni siquiera tenían una educación antes de llegar aquí. Sí los hay, o sea, hay quienes por el mismo trayecto migratorio no han tenido ese acceso porque se han encontrado en otros espacios, en otros albergues y han venido transitando, ¿no?, por toda la República. ¿Cuál es el verdadero impacto del coronavirus en la población migrante? En líneas generales, el impacto del coronavirus en la población migrante pues es también la limitación pues de la movilidad aún más, por un factor más, además de la situación migratoria que tienen, ahora por el de salud. Es decir, los procesos que tienen iniciados están detenidos. Quien no ha iniciado un proceso, pues en este momento no lo puede hacer porque no todo está parado, ¿no? O sea, las cortes, si hablamos de una solicitud hacia Estados Unidos, pues las cortes están detenidas, las fechas no están ahorita corriendo como normalmente vienen, ¿no? Entonces, ese es el impacto que genera detener sus procesos y por lo tanto, pues, detener en sí de manera indefinida, o sea, la incertidumbre, ¿no? El estar en incertidumbre de cuándo se reapertura, cuándo me dan una nueva fecha. Entonces, eso les genera un impacto emocional, ¿sí? Ante esa incertidumbre de no saber cuándo. Entonces, ¿qué va a pasar conmigo cuando sigue esto, ¿no? O sea, o cuando me voy, o cuando me resuelven, ¿sí? O sea, eso es lo que genera, ¿no? Acumulado a todo a lo que ya, por ser población migrante, ya se tiene, ¿no? Situaciones complicadas, pero que no están muy lejos de nosotros. Todos tenemos la posibilidad de contribuir para que estos niños continúen sus estudios. Ahí aparecieron estos números, estas líneas de contacto para que podamos ayudar. Y bueno, antes de irnos, ya está afortunadamente con nosotros de regreso la doctora Erika Villavicencio Ayub. Erika, qué bueno que estás con nosotros, todo controlado, podemos escucharte claramente para que nos ayudes a entender estas otras situaciones complicadas que tiene que ver con estos consejos sobre descanso, organización, el tiempo libre, cómo hacer para que logremos un equilibrio en nuestra salud física, mental y emocional. Sí, muchas gracias. Me gustaría que me ayudaran a proyectar la imagen, porque creo que parte de los hallazgos que encontramos y que van a funcionar para las organizaciones es entender el modelo predictivo que estos resultados nos están arrojando. A grandes rasgos, creo que la afectación en diferentes esferas es tan grave que debemos ya implementar una gestión en crisis, situándome evidentemente en el ámbito organizacional para tratar de salir menos golpeados de esta pandemia. Una de las características que hay que comentar es cómo lograr que esta productividad siga, a pesar de que tanto la situación se torna difícil, pero también la afectación en varias personas que componen los entornos organizacionales. Y esto es entender prácticamente 3 grandes factores o dimensiones que están involucrados. El primero es el liderazgo. Y como siempre, hay que entender que el líder es el factor clave para que los resultados se alcancen. No quiere decir que el líder haga toda la labor, obviamente se realiza con cada uno de los integrantes de los equipos, pero él es el que facilita que esto se alcance. Y más en una situación en donde físicamente estamos dispersos, que pudiera haber una interpretación diferente a través de esta modalidad de trabajo. Entonces, es un llamado a las organizaciones a
formar líderes, a detectarlos, a darles las herramientas, porque no solamente son los líderes, sino también son personas que seguramente ya tienen alguna afectación en el título personal. El apoyo organizacional es otra gran dimensión que hay que voltear a ver, y aquí hay que entender todas aquellas acciones que van a favorecer a que el desempeño se logre. Y en estas acciones pues podemos citar varias. Una, que tengamos procedimientos claros, que tengamos horarios establecidos para que la gente cumpla con sus actividades de trabajo, pero también pueda atender una serie de elementos que necesitamos, como el cuidado de los hijos, la preparación de alimentos, en fin, la vida en general. Las prestaciones, el salario, hacer evaluaciones oportunas de cualquier factor de riesgo que esté presente, no solamente atendiendo la normatividad, que eso también ya se ha hablado mucho con la entrada en vigor de la norma 035, que el mes pasado se cumplió el plazo, entonces es un tema que está fresco, pero también tenemos que entender cuál ha sido la afectación por el COVID-19 a nuestros trabajadores, y estos diagnósticos oportunos nos van a permitir desarrollar al interior de las empresas acciones específicas para que sigamos produciendo. Exactamente lo que pasa. Apoyo organizacional. Perdón, Erika, te voy a tener que interrumpir porque pues el tiempo se nos ha terminado, pero pues nos quedamos con esta parte que son responsabilidades compartidas, tanto dentro del ámbito laboral, es decir, con las empresas, sí, nuestros compañeros y también con los jefes, pero como individuos debemos hacernos también conscientes y responsables de lo que estamos haciendo desde casa y hacer lo posible por lograr pues justamente esta separación para lograr un equilibrio. Y si alguien cree que necesita ayuda, ya nos lo decías al principio del programa, está este call center de la Facultad de Psicología 50250855 que está apareciendo en nuestra pantalla, donde se brinda ayuda a todas estas personas que crean tener algún tipo de complicación precisamente en tiempos de pandemia con nuestras cuestiones laborales. Erika Villavicencio Ayuf, investigadora y profesora de la Facultad de Psicología, muchísimas gracias por estos minutos. Qué lástima que ya no pudimos ahondar un poquito más, pero seguramente lo haremos más adelante en otro momento. Gracias, Erika. Muchas gracias por la invitación y es momento de seguirnos cuidando. Un saludo a todos. Esa es la principal recomendación. Cuidemos nuestra salud física, pero también la mental y la emocional. Tenemos herramientas y si no, pues podemos buscar ayuda. Y recuerden también que seguimos leyendo todos sus comentarios a través de nuestras redes sociales. Y recuerden, por supuesto, que mañana tenemos una cita completamente en vivo a las 2:30 de la tarde por TV UNAM, aquí en la UNAM Responde. Adiós.